Hola, buena tarde. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de las cosas que venimos haciendo en el servicio de diagnóstico por imágenes de la Clínica del Valle, sobre todo tratando de enfocarnos en lo que es la preservación de algunas muestras que podemos tomar en el servicio para su transporte y envío al laboratorio de patología. Bueno, entonces en el servicio de diagnóstico por imágenes, nosotros hacemos diversos tipos de procedimientos, entre los cuales tenemos la aplicación de contraste intraarticular como método diagnóstico, que se trata de la artrorresonancia. Hacemos drenaje de colecciones y colocación de catéteres percutáneos para tal fin. También hemos realizado alguna colocación de agujas para manejo con termoablación por radiofrecuencia de algunas lesiones. También realizamos punciones y procedimientos para obtención de muestras por aspiración de líquidos corporales. Hacemos paracentesis, toracentesis y artrocentesis. Y tenemos un separado en el que hacemos punciones, biopsias percutáneas con aguja. Bueno, entonces, de lo que queríamos hablar hoy era de cómo deberíamos manejar algunas de estas muestras para llegar o mejorar la calidad de la aproximación diagnóstica. Entonces, en la paracentesis vamos a obtener líquido pleural, líquido peritoneal, líquido biliar o líquido articular. El líquido este procedimiento siempre tiene que hacerse de manera estéril, ¿sí? Respetando las normas de asepsia y antisepsia. El líquido las paracentesis y toracentesis pueden ser evacuadoras o diagnósticas. Y este líquido que obtenemos debe dividirse en tres frascos para diferentes análisis. Entonces, para el laboratorio tenemos que enviar para el microbiológico 5 mililitros del líquido que obtenemos, 2 a 5 mililitros en un frasco estéril, en un tubo estéril, en un tubo cónico, 2 a 5 ml, y para el citológico deberíamos extraer entre 20 y 40 mililitros. Esto es lo ideal y esto es lo que se debe hacer. En aquellos casos en que esté indicada la medición del pH de este líquido, se va a hacer en una jeringa heparinizada, en una jeringa de las que se utiliza para medir pH cuando se toman muestras de sangre. Cuando estamos sospechando que es un proceso infeccioso, cuando la sospecha clínica es un proceso infeccioso, también podemos utilizar los frascos de hemocultivo para diluir ahí el material que obtenemos, y esto aumenta la sensibilidad y la capacidad de detectar ciertos patógenos, particularmente las bacterias anaerobias. Bueno, de las biopsias con aguja, tenemos que hay varios tipos de biopsias. Vamos a comentar solamente. Hay biopsias perioperatorias, excisionales o quirúrgicas. Hay biopsias endoscópicas y las biopsias por punción. Las biopsias por punción son para obtener pequeños fragmentos de tejido que van a ser enviados para patología, y las biopsias con aguja. En este tipo de biopsias utilizamos diferentes tipos de agujas específicas para cada tipo de muestra, para cada tipo de tejido. Este tipo de intervenciones se realizan bajo guía fluoroscópica, ecográfica, tomográfica o de resonancia. Nosotros habitualmente utilizamos la guía tomográfica y la guía ecográfica, pero también tenemos equipos de fluoroscopía, y obviamente no utilizamos el resonador como guía activa, pero sí lo podemos hacer. Lo que hacer es un mapa para orientarnos adecuadamente, identificar adecuadamente el sitio que preferimos de la lesión a biopsiar, y utilizamos como un mapa de ruta. Las biopsias por aspiración con aguja fina o por capilaridad o con agujas de corte, lo que hacen es obtener tejido. Las muestras por aspiración con aguja fina y las muestras por capilaridad se realizan en aquellas lesiones que son muy pequeñas o cuando hay mucho riesgo de generar un daño en el órgano a biopsiar. Las biopsias por aspiración por aguja fina y por capilaridad tienen el mismo rendimiento en cuanto a diagnóstico y calidad de la muestra, así que es independiente. Las agujas de corte, obviamente, por tener un mayor volumen de tejido obtenido, van a tener mejor rendimiento que las dos anteriores, pero son de más riesgo en algunas situaciones. Las biopsias por aspiración con aguja fina o capilaridad, como ya les había dicho, tienen el mismo rendimiento y están indicadas, por ejemplo, en el pulmón cuando la lesión es pequeña.
Bueno, las biopsias por punción con aguja percutánea tienen indicaciones, entonces una de las indicaciones es establecer un diagnóstico histopatológico en la presencia de una lesión o de una masa. Toma de material de una muestra a distancia de una neoplasia maligna primaria conocida con fines de estadificación, el control evolutivo de las lesiones después del tratamiento. Entonces a veces tomamos muestras de tejido residual después del tratamiento de una enfermedad. En el ejemplo que estamos acá viendo es el linfoma. Y lo otro que para lo que nos es muy útil es para determinar si la imagen residual que estamos observando en los estudios es una cicatriz de la lesión inicial o es la aparición de un tumor en el sitio de resección. También está indicada la punción percutánea con aguja cuando existe la duda si es un proceso infeccioso versus un proceso maligno, y nos sirve para tomar la muestra tanto para histopatología como para cultivo de microorganismos. Bueno, como ya les había dicho, las imágenes se pueden combinar. Esto aumenta la precisión y la seguridad del procedimiento. Pueden utilizarse de manera activa durante el procedimiento, como pues la ecografía, se puede utilizar la resonancia y la tomografía, o como ya les había dicho, se puede utilizar como una hoja de ruta. La ecografía tiene la ventaja de que da imágenes en tiempo real, imágenes dinámicas, y la tomografía la precisión para poder medir y la profundidad. Esas son ventajas de cada uno de estos métodos. Bueno, cuando yo ya sé cuál es el objetivo de la punción que voy a realizar, defino qué tipo de aguja voy a usar, cómo es el método, si voy a hacer una aspiración, si voy a hacer una biopsia de corte, si voy a hacer una muestra por capilaridad. Ahora, después de ese paso, sigue definir cuál es el método diagnóstico o cuál es el método imagenológico, perdón, que me va a servir más en este paciente. Esta elección se basa en la capacidad para visualizar la lesión que me permite este método diagnóstico o este método de imágenes, y también tengo que ver la condición clínica del paciente y la capacidad de cooperar. Por ejemplo, cuando hacemos biopsias guiadas por tomografía y le pedimos al paciente que contenga la respiración, tengo que evaluar eso y ver si obviamente lo tengo disponible. La disponibilidad del equipo, y obviamente debo utilizar el equipo que yo me sienta más cómodo y tenga la mejor capacidad de manejar. Bueno, la sensibilidad de la biopsia percutánea está entre el 80 y, el 90, y un poco más del 90% en el contexto de una neoplasia maligna. Es muy importante tener en cuenta que la sensibilidad y la especificidad de las biopsias percutáneas van a variar dependiendo de la ubicación de la lesión a biopsiar, el tamaño de la lesión, la habilidad que yo tenga para obtener la mejor cantidad de tejido, la mejor calidad del tejido y la experiencia del patólogo al que yo le voy a remitir las muestras de tejido para hacer el diagnóstico. En algunos estudios está recomendado hacer, en algunas lesiones se recomienda hacer muestras por aspiración primero y después por una muestra de corte. Esto en el caso de que se puedan hacer varios pases o que yo tenga posibilidad de utilizar un sistema coaxial. En el pulmón, es un ejemplo, en el pulmón vamos a poder utilizar cualquiera de los dos tipos, va a depender de la lesión, del tamaño de la lesión y de la ubicación, ya que con las agujas de mayor calibre, las agujas de corte, voy a tener mayor riesgo de generar un neumotórax. Hay que tener en cuenta que cuando una biopsia no es diagnóstica, hay que hacerle seguimiento a ese paciente y probablemente lo vayamos a tener que biopsiar nuevamente, ¿sí? Hasta en un tercio de los pacientes a los que a los pacientes que se les realiza biopsias de pulmón, que no puede caracterizarse una malignidad o que sale sin malignidad identificada, podemos encontrar que sí era una lesión maligna. Así que en estos pacientes hay que hacer seguimiento, y de persistir la sospecha clínico-imagenológica debería hacerse un procedimiento más invasivo. Bueno, habitualmente para las biopsias de núcleo o de corte se utilizan agujas de corte automáticas o semiautomáticas. Las semiautomáticas son pistolas automáticas, solo que no se utiliza pistola para manejarlas. En la literatura no hay una evidencia clara que diga que el uso de dispositivos o de agujas de calibre número 18
se asocia con una tasa de complicación más alta que el uso de agujas de menor calibre. O sea, es seguro utilizar una aguja de calibre 18. Las agujas más grandes, o sea, las agujas 16, ofrecen una mayor cantidad de tejido y por ende un mayor rendimiento diagnóstico, pero se pueden asociar a una mayor tasa de complicaciones en algunos casos. Bueno, esto es una visión general de lo que es un procedimiento y lo que se debe hacer en un procedimiento. Obviamente cada procedimiento y la técnica adecuada de cada uno tiene que planificarse y estudiarse de manera individualizada, ¿sí? Para obtener los resultados adecuados. Bueno, entonces, después de la obtención de la muestra, lo primero que hicimos, ya planificamos, decidimos, guiamos el estudio y obtuvimos una muestra. Ahora hay que tener un tratamiento adecuado de esa muestra para aumentar la posibilidad de tener un diagnóstico. Entonces, para los estudios de microscopía óptica convencional y de las muestras obtenidas por punción por aguja fina, también vamos a utilizar técnicas de histoquímica, incluidas para algunas enfermedades especiales. También vamos a utilizar la inmunofluorescencia o la inmunistoquímica. Y también vamos a utilizar el cultivo de tejidos. Es importante tener en cuenta y tener claro cómo voy a tratar una muestra, cómo la voy a rotular, cómo la voy a embalar, cómo la voy a empacar, dónde la voy a enviar cuando estoy haciendo un tipo de un procedimiento. Entonces, lo primero, es fundamental colocar la marcación, el etiquetado de la muestra para no perder información y para no perder muestras, ¿sí? Estoy exponiendo a un paciente, le estoy haciendo un procedimiento que, si bien es mínimamente invasivo, es un procedimiento invasivo que tiene riesgos y no puedo perder una muestra, no se debe perder. Entonces, dentro de las recomendaciones que encontré, dice que el rotulado de la muestra tiene que tener ciertos datos que son importantes: nombre y apellido del paciente, número de la historia clínica o documento de identidad, tipo de muestra que contiene el contenedor, número de muestras que envío. Obviamente tienen que ir el órgano de donde se tomó la muestra. La lateralidad también es muy importante. Y en los casos en los que la muestra va fijada en formol, es importante indicar la fecha y la hora en la que la muestra fue colocada en dicho recipiente. La tapa de los recipientes no debe ser un sitio donde se identifiquen las muestras, ya que al retirar la tapa se va a perder información. Esas tapas pueden perderse o pueden confundirse con otros recipientes. Entonces no se utiliza la tapa de los recipientes para la marcación. Existen varios tipos de recipiente. Nosotros habitualmente utilizamos un recipiente de seguridad, un recipiente plástico de boca ancha, de 100 ml con un cierre de rosca. Eso es suficiente para enviar una muestra. Ese frasco no tiene que ser estéril, porque yo voy a utilizar una solución que va a mantener la muestra sin contaminar. Bueno, aparte del etiquetado del frasco como tal, del frasco donde voy a enviar la muestra, debo realizar una hoja de derivación donde va incluido el pedido médico, que debe contener todos los datos anteriores más la sospecha diagnóstica, si tengo algunos datos clínicos básicos, y los datos de pruebas de imágenes y datos analíticos. Eso sería importante colocarlo en la hoja para enviar al patólogo. La marcación se puede hacer con un rotulador en una etiqueta cualquiera, o si se puede hacer una etiqueta prediseñada que se llenen los datos y se adhiera al frasco, sería óptimo. Después de que ya tengo todo esto organizado, ya voy a pasar a la parte de la fijación de la muestra. Tengo que saber cómo fijar las muestras. Las citologías por punción, por aspiración con aguja fina de una lesión sólida, si el laboratorio de patología está en la misma institución, que no es nuestro caso, o si el patólogo está cerca y lo puede enviar, puedo enviarlo directamente en la jeringa, ¿sí? Se coloca la jeringa donde obtuve la muestra por aspiración, la sello, le pongo un tapón en la aguja y la envío en un recipiente refrigerado. En el caso de los extendidos, que es lo que nosotros habitualmente realizamos con las muestras de tiroides, se realiza la extensión, inmediatamente se toma
la muestra, se realiza la extensión y se fija inmediatamente con un spray con alcohol cetona, que es al 96%. Hay unos preparados comerciales que se pueden utilizar, como el Fixed Ply. Estas placas, después de ser fijadas, se deben guardar en cajas portaobjetos para ser enviadas. En el caso de que la punción sea de una lesión quística, el líquido obtenido se debe fijar en un envase de similares características a los que ya describimos y se fija con alcohol al 96% en proporción de 1 a 1. Entonces, 20 centímetros de muestra obtenida de líquido, 20 centímetros de alcohol al 96%. Como alternativa, en los casos que el laboratorio esté cerca y no se vaya a demorar más de 1 hora en ser entregada la muestra, se puede enviar directamente en la aguja con un capuchón, con un tapón. Bueno, en las otras muestras, en las muestras que se van a enviar para histopatología e inmunistoquímica, que estas son las muestras que nosotros obtenemos por las agujas de corte, se deben utilizar volúmenes de 4 a 10 veces el fijador, el tamaño de la muestra. El fijador debe tener un volumen 4 a 10 veces mayor que el tamaño de la muestra. Para estudios de microscopía de luz, para histopatología e inmunistoquímica, la fijación se debe realizar en formol al 10%, el cual este formol debe cumplir unas características especiales. El formol al 10% debe ser tamponado a pH de 7.4. ¿Por qué? Porque esto ayuda a evitar el choque osmótico de las células y ayuda a que se mantengan en mejor condición, no solamente en su parte morfológica, sino en el contenido de algunas estructuras. El formol que venden en la solución de formaldehído que venden comercialmente está etiquetada, está rotulada como formaldehído del 37 a 40% y se denomina formalina pura, y por eso para nosotros hacer la dilución la concentración la que tenemos que tomar como si fuera 100%, o sea, ese etiquetado de 40% nosotros tenemos que tomar que es el 100% para poder hacer la dilución. Y la fórmula es muy simple. Entonces se preparan 100 centímetros de formaldehído, de formalina pura, 4 gramos de fosfato sódico monobásico y 6 gramos de fosfato sódico difásico. Con eso tenemos una muestra, tenemos una solución de formol al 10% tamponada 0.4. Esto para todas las muestras que van a histopatología e inmunistoquímica. En los casos de los pacientes, cuando se hace la biopsia y se está sospechando que pueda llegar a ser una gota o una enfermedad por depósito de cristales, estas muestras se deben fijar en alcohol al 96%, porque por una reacción se diluyen los cristales en el agua del formol. Bueno. Y para la punción de tejido fresco, o sea, para los que van para inmunofluorescencia, que sería el caso del riñón, las biopsias musculares y las muestras de neoplasias para inmunofenotipo, como los linfomas, las muestras de biopsias se deben enviar cuando van a viajar, cuando tienen que ir a otros centros, porque no tenemos inmunofluorescencia en nuestro sitio, se deben enviar en un frasco para, o sea, si se pueden tomar varias muestras, va una para microscopía de luz, esta va fijada en formol. 2, en solución salina o medio de Mitchell para inmunofluorescencia. Y 3, para en gluteraldehído para microscopía electrónica. Las muestras de estos recipientes, los recipientes para estas muestras deben ir en unas cajas, en unos kits especiales que tienen 3 capas, ¿sí? Y deben ir refrigerados. Cuando se hace una biopsia de riñón, el riñón es muy frágil, igual que el músculo. Entonces la idea es hacer la biopsia, tomar la muestra, inmediatamente fijarla en solución de Mitchell o solución fisiológica. La ventaja de la solución de Mitchell es que nos permite tener esas muestras guardadas hasta 10 días, un poco más, antes de congelarlas para hacer el estudio. Bueno, solución de Mitchell no se consigue comercialmente en muchos países, ¿sí? Y estuve buscando cómo lo manejaban ellos, cómo lograban solucionar esta situación. Ellos lo que hacen es que tienen un químico farmacéutico y le piden a él esa solución de Mitchell. Y esto es lo que estamos viendo acá en la tabla 1, es cómo se prepara la solución de Mitchell, cuáles son los componentes de la solución, ¿sí? Y cómo es el buffer de lavado,
porque después de que está fijada en esta solución, para poder congelarla y llevarla y hacer el procedimiento de inmunofluorescencia, se debe lavar con una solución buffer. Es muy similar, solo que le hace falta un componente, o sea, es una solución sin este componente. O sea, la idea es retirar este componente de la solución y con eso tendríamos una solución de Mitchell que puede fijar la muestra y nos permitiría tener mejores resultados y probablemente un mejor diagnóstico. Bueno, y eso sería todo por lo que habíamos planteado revisar ahora.